Me la guarda. Ok, ahí ya empezó. Listo. Bueno, muchachos, hoy el tema vamos a mirar lo del flujo de efectivo. Esta semana, queriendo Dios, les adelanto pues la nota de lo del taller. Nosotros teníamos dos actividades, era un cuestionario del taller de cuentas, ¿cierto? Sí, profe, de la unidad 1. Correcto. El cuestionario les permite ver la nota pues ahí en Moodle. Van a calificaciones y ahí ven la nota. El taller no lo he calificado todavía. Sí, como hubo plazo hasta el domingo, entonces hubo algunos que también me pidieron. Ay, profe, yo le quería hablar de eso. Sí, Ese taller yo tuve solamente el sábado para hacerlo. Yo puedo tomar un poquito más de tiempo, ya no tengo el tiempo. pero ¿y por qué solo el sábado? Porque yo me dieron usuarios fue el viernes. Pues el viernes me habilitaron todo la plataforma. Ah, ok, listo. Entonces, si ya para yo tiempo tuve fue el sábado para poderlo hacer. Ok. ¿Y te falta mucho? Pues yo aún así le envié lo que traté de adelantar, yo se lo envié, pero no lo terminé. Pero lo subiste pues a Moodle. Sí, yo se lo subí como por cumplir con la fecha, pero no lo terminé. Ok, listo. Vamos. Ahí están mirando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profesor. Ok, muy bien. Voy a ir al curso. Listo. Voy a ir al curso, les voy a mostrar acá. Eso, el taller creo que cerró el domingo, ¿sí? Vamos a mirar la unidad 1. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Dudas, inquietudes? ¿Fácil, sí o no? Para planear financieramente tengo que conocer los estados financieros. Para planear financieramente debo de saber clasificar una cuenta y saber esa cuenta dónde la pongo, saber cómo la utilizo. Eso es muy importante. Vamos a mirar aquí la tarea. ¿La Nos entiendo? ayudaron mucho, profe, los videos. Ah, Súper ok. bien explicados. Eso era lo otro que les iba yo a decir. Pues yo no les quise decir de entrada, pues, aunque yo les mostré el canal y les mostré los videos, yo dije, ya dejémoslo a la curiosidad de ellos que vayan y miren a ver si muchos sí se apoderan de los videos y van mirando. Pero el taller estaba prácticamente pues en el video. En uno de los videos lo desarrollo en el paso a paso, les digo cómo construir cada estado financiero, cómo desplegar la información de una hoja a la otra, cómo traer la información, cómo clasificar las cuentas, porque son corrientes, porque son largo plazo, porque son fijos, cómo elaborar el estado de costos, cómo ligar cada uno de los estados financieros, pues, o sea, para yo hacer el estado de resultados necesitaría el costo de la mercancía vendida, entonces necesito hacer primero el estado de costos, pero para poder terminar el balance necesito el dato de la utilidad del periodo para poderlo meter en el patrimonio y cerrar. Hay unas cuentas que por ejemplo en el patrimonio el capital autorizado no suma, es simplemente información, ¿sí? Simplemente hay información de referencia, pero el capital autorizado no suma. No Profe, yo tuve un errorcito en ese capital autorizado. lo Lo puso a sumar. sumé, sí, lo puse a sumar y claro. Ah, bueno, pues ya con eso saca 2,5. Bien, ¿no? Ay, no. Oye, echarlo muy Profe, fue pesado. el único errorcito. Ah, no, 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 tranquila. Pues eso sí, 5 no saca, pues, pero tampoco va a bajar de 3. No, no, no. No, pero ya la compañera Laura me explicó lo del capital Sí, el, autorizado. el capital autorizado es una información, o sea, el techo hasta donde la empresa puede llegar en temas de capital. Ya el suscrito y el pagado, el suscrito es el que acuerdan los socios en un término no mayor a un año en pagarlo, ¿sí? En caso tal de que no cumplan ese plazo para pagar ese capital suscrito, entonces pasa a ser capital pagado, pero a los socios les crean unas cuentas por cobrar socios, unas cuentas por pagar socios dentro de la compañía.
y las deben de, o sea, pasa a ser una cartera de la compañía para que lo paguen y no les dan más de un año pues para pagar. Y el capital pagado es el que en últimas acuerdan los socios pagar en la constitución de la compañía. Listo, era la única cuenta pues así como que de pronto podía ser una cáscara en su clasificación. De resto, los activos corrientes pues eran fáciles su clasificación desde lo más líquido a lo menos líquido. Yo los podría clasificar en tres bloques los activos, un bloque los corrientes, un bloque los activos fijos y el otro bloque otros activos, ¿sí? Dentro de los activos corrientes, ¿qué va? El dinero y el cuasidinero, ¿sí? O sea, disponible, inventarios, cuentas por cobrar clientes, anticipo proveedores, ¿sí? Inversiones temporales, ahí tengo los corrientes. Ahí está el dinero y el cuasidinero. Los activos fijos son los de larga duración, los que están al servicio de la empresa y no están para la venta. ¿Ok? Ahí que voy a clasificar propiedad, planta, equipo, ¿sí? Y la depreciación, que es un menor valor de esos activos. Así como en los corrientes, un menor valor de los activos corrientes sería la provisión para cartera, ¿sí? Que es un menor valor de la cartera que yo extraigo en caso tal para cubrirme en riesgo en caso tal de que haya un porcentaje de la cartera que no me paguen, ¿sí? Los otros activos son activos que pertenecen a la empresa, pero que no están dentro del círculo normal del negocio de la empresa, o sea, dentro del objeto social de la empresa, pero son de la empresa. Igual ahí van muchos activos que son contables, ¿sí? Los diferidos, las amortizaciones, otros inventarios, las cuentas por cobrar compañías asociadas, inversiones a largo plazo en otras compañías, ¿sí? Cuentas por cobrar empleados o las cuentas por cobrar del personal. Todos esos son cuentas que son o activos que son de la compañía, pero no están dentro del círculo normal del negocio. Hay cosa importante es que clasifiquemos bien las cuentas. ¿El por qué? Porque cuando ya nosotros como gerentes vamos a hacer una planificación acerca de cuáles van a ser las metas que nos vamos a trazar en cada indicador, cuáles son las metas que nos vamos a trazar en cada cuenta, vamos a requerir tenerlas muy bien clasificadas para no ir a hacer mal esos cálculos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo otros inventarios clasificados en activos corrientes, esa cuenta me quedó mal clasificada, ¿sí? Si tengo cuentas por cobrar compañías asociadas clasificada en activos corrientes, entonces esa cuenta la tengo mal clasificada porque las cuentas por cobrar clientes son las únicas que deben de ir en los activos corrientes. ¿Por qué? Porque son directamente relacionadas con la operación del negocio, ¿ok? Ya los pasivos corrientes, pues va a ser todo lo que yo debo en el corto plazo, los proveedores, los anticipos que le hago a clientes, las obligaciones laborales, las obligaciones financieras corto plazo. Esos son pasivos corrientes. Y los pasivos largo plazo, pues las deudas que tengo con los bancos a largo plazo, si hay bonos, si hay emisión de bonos, irían ahí en pasivos largo plazo. Y el patrimonio estaría pues constituido el capital que tiene tres fases, que es el capital autorizado, el suscrito, el pagado, las reservas, las utilidades del periodo, las utilidades retenidas de periodos anteriores. ¿Qué otra cuenta se me escapa? Yo creo que ahí estarían las del patrimonio. Y ya el estado de resultados, hago la estructura, ya ustedes únicamente es construir, mirar ingresos, tanto, devoluciones, que también lo da, menos descuento, entonces ventas brutas, tanto, menos devoluciones, menos descuento, entonces ya usted tendría que hacer la operación y ¿qué le va a dar? Las ventas netas. Si a esas ventas netas que le voy a restar el costo de la mercancía vendida, que lo iba a hacer a través del estado de costos. En el estado de costos, ¿qué tengo que hacer? Un juego de tres inventarios, ¿sí? Yo tengo que reconocer qué cuentas son del balance general y qué cuentas son del estado de costos. En el estado de costos van cuentas del balance y del estado de costos, ¿sí? Por ejemplo, en el juego de inventarios tengo que empezar con el inventario inicial más las compras menos el inventario final, ¿sí? En cada uno de los juegos de inventarios de materia prima, de producto en proceso y de producto terminado. Ya con eso construyo, ya teniendo el costo de la mercancía vendida, ya voy a llegar a las ventas netas, ¿sí? Entonces cojo ventas brutas menos devoluciones menos descuentos igual ventas netas. A las ventas netas que le descuento el costo de la mercancía vendida. ¿Qué me da?
la utilidad bruta, ¿sí? Hay que voy a mirar la eficiencia en lo que yo compro, en lo que yo vendo. De ahí que le voy a restar a esa utilidad bruta, gastos de administración, gastos de ventas. ¿Qué me va a dar? La utilidad operativa. A esa utilidad operativa, ¿qué le va a restar? Los gastos financieros. ¿Qué le puedo sumar? Otros ingresos. ¿Qué le puedo restar? Otros gastos. ¿Qué me va a dar? La utilidad después de financiamiento. ¿Sí? Ahí, ¿qué voy a obtener? O la utilidad antes de impuestos. Y a esa utilidad antes de impuestos le resto la provisión del impuesto. ¿Y qué me va a dar? La utilidad neta. Y ya ahí tendría los tres estados financieros. Dos de propósito general, que son el balance y el estado de resultados, y uno de propósito especial, que es el estado de costos, para de contar. Listo. Ese era el taller. ¿Cuál era el objetivo del taller? Identificar las cuentas, saberlas clasificar, saber armar un estado financiero, saber para qué me sirve un balance general. Un balance general que me va a mostrar lo que tengo, lo que debo y lo que es mío. ¿Sí? Lo que tengo en el activo, lo que debo en el pasivo y lo que es mío en el patrimonio. Un estado de resultados que me va a mostrar qué me ingresa, qué me sale, si gané o si perdí en un periodo determinado. ¿Y qué me va a mostrar un estado de costos? ¿Cómo compro? ¿Cómo convierto los inventarios? ¿Sí? Y en últimas, ¿cuál es el costo de la mercancía vendida? O sea, ¿cómo es el juego de inventarios que yo hago de acuerdo al tipo de empresa? Recordemos que si es una empresa industrial, tengo que hacer tres tipos de inventarios: el de materia prima, el de producto en proceso y el de producto terminado. Si es una empresa comercial, hago un solo juego de inventarios, que es el inventario de mercancías. ¿Estamos claros? Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con el taller, muchachos? En todo caso, el ejercicio de ese taller está desarrollado en uno de los videos de YouTube. ¿Ok? Ya ustedes lo pueden comparar con uno de los videos de YouTube y ahí les va a dar, creo que está acá, vamos a mirarlo. Por acá está, dice, creo que el desarrollo de unos estados financieros o también se llama taller de cuentas. Esperemos que esto está un poquito hoy lento, no sé, debe ser porque tengo otra videoconferencia abierta y se atasca un poquito, pues se demora en cargar. Pero acá en el canal está el taller, ese taller de cuentas resuelto, ¿sí? Entonces pueden acceder pues a él, lo pueden ver. Creo que está por acá, valoración. Sí, pues si quieren retroalimentar, yo no me pongo pues a hacerlo acá en el paso, paso, porque se nos va la clase y tenemos que adelantar pues un tema el día de hoy. Ve, pero es que ese taller debería estar por acá, usuarios de la información. Eh, creo que está en uno de estos de estados Creo que financieros. es ese, estados financieros Estados básicos financieros 3. básicos. En este Ese. está el taller y está cuadradito, están las cuentas donde deben de estar en cada bloque. Ya lo miran y lo analizan y si tienen alguna duda frente a lo que van en el video y frente a lo que ustedes presentaron, no hay ningún inconveniente. Me escriben un mensaje y yo les doy respuesta lo más pronto posible. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo, Ok, profe. muy bien. Entonces vamos a irnos por acá. Yo creo que aquí estamos en esta. Ahí ven mi pantalla, ¿cierto? Dice Sí, enfoques y señor. usos del Sí, flujo de profe. Sí, efectivo. señor. Ok, Sí, profe. muy bien. Muchachos, los enfoques y el uso del efectivo es una de las misiones más importantes dentro de la planeación financiera. Recuerden que ahí está el módulo en cada una de las unidades para que ustedes lo lean, para que ustedes lo miren, lo analicen. El manejo pues que se le da al flujo de efectivo es esencial. Por lo general dicen que es el rey, pues, o sea, el efectivo es el rey, the cash is the king, ¿sí? Es el rey porque si no hay liquidez y no se generan flujos de caja, lamentablemente el negocio le va a dar mucha dificultad poder operar, el poder salir adelante. Ya, espérenme, yo subo esta cámara por acá, ¿sí? Para poder pasar acá. Muy bien. Entonces,
muchas veces también manifiestan que en las épocas de crisis es cuando se presentan las mejores oportunidades, ¿sí? Es decir, en épocas de crisis como la que estamos viviendo actualmente, tasas de interés muy altas, alta inflación, desvalorización de portafolios, caídas de la bolsa, alto costo de la tasa de cambio, etcétera, pues los que tienen liquidez pueden salir de compras y por lo general los inversionistas con liquidez son los que salen a hacer compras, ¿sí? Entonces, caso contrario, las empresas cuando tienen una caja deficitaria, o sea, o están ilíquidas o tienen un estrés muy grande porque no hay los suficientes recursos para operar, tienen que salir a buscar financiación. Y entonces, cuando esa caja es deficitaria, sí, o tiene o está ilíquida, ese apalancamiento ya no lo van a hacer con recursos propios, sino que tienen que acudir a terceros para que les puedan facilitar esa liquidez. Y entonces van a pagar alta financiación en sobregiros, en créditos muy altos, con tasas muy costosas, o los proveedores van a exigir intereses también demasiado grandes y eso va a perjudicar en últimas ese ciclo operacional y en últimas se va a llevar un gran margen de la rentabilidad. Entonces, las empresas tienen esa capacidad de convertir su ciclo operativo más rápido en caja, son empresas con mejores niveles de endeudamiento y van a ser capaces de repartir dividendos con mayor frecuencia. Recuerden que el destino del flujo de caja tiene cinco líneas. Uno, reponer capital de trabajo. Dos, reponer activos fijos. Tres, atender la deuda. Cuando yo atiendo la deuda, abono capital y pago interés. Recuerden, el capital se abona. Cuando yo digo el capital se abona es que yo lo voy devolviendo a pedacitos. Pero por el uso de ese capital tengo que pagar unos intereses. Entonces la suma del abono a capital y el pago de los intereses es lo que se denomina atención a la deuda, ¿sí? La otra línea es pagar impuestos y la otra línea es pagar los dividendos a los socios, ¿sí? El flujo de caja me debe dar para eso. Entonces, al momento de yo cumplir esos 5 lineamientos, es que mi empresa operacionalmente hablando, si me permite tener ese flujo de caja, quiere decir que tengo una utilidad operativa o un EBITDA acorde a mis resultados y eso me va a permitir seguir cumpliendo mi objetivo básico financiero, que financieramente hablando, valga la redundancia, ¿qué significa cumplir el objetivo básico financiero? Crecer, permanecer y generar utilidades. ¿Para poder qué? Maximizar la riqueza del dueño del capital. Toda planeación financiera debe apuntar a eso, a maximizar la riqueza del dueño del capital. ¿Cómo hago yo para cumplir el objetivo básico financiero? Para eso hago una planificación financiera. Y un factor preponderante en esa planeación financiera es mantener la empresa líquida, ser líquido siempre. Eso es un factor que va a marcar una clave muy, muy importante dentro del manejo empresarial. Listo. Hay un estado financiero que se llama el estado, el EFAF, que es el estado de fuente y aplicaciones, o lo que también se le llama el estado de fuentes y usos, o lo que también se le conoce en los estados financieros como el estado de cambio en la situación financiera. O sea, cómo gestioné yo mis estados financieros como el balance general y el estado de resultados para yo tener una aplicación tanto en sus usos como en sus fuentes. Entonces, yo dentro de fuentes, ¿qué debo tener? Disminución de un activo. Yo puedo vender un activo que me es improductivo para disminuir un pasivo. ¿Ahí qué estaría haciendo? Una aplicación. O yo puedo tener como fuente ir y aumentar un pasivo. Por ejemplo, ir y contratar un crédito. Eso puede ser una fuente. ¿Para qué? Para comprar activos. Entonces, ¿hay que voy a aumentar? Un activo. ¿Sí? Puedo obtener como fuente las utilidades del negocio en un periodo determinado. ¿Para qué? Para pagar dividendos, para recomprar acciones. Y eso serían las aplicaciones que yo haría con esa utilidad neta que la utilizaría como una fuente de recursos dentro del negocio. ¿Sí?
Aumentar el capital de la sociedad puede ser una fuente. ¿Cómo aumento el capital de la sociedad? Diciéndole a los socios que tienen que capitalizar el negocio, o sea, hagan más aportes. O simplemente hago una emisión de acciones para atraer nuevos clientes, nuevos socios. Y esos socios, yo con ese capital que me llega fresco, que va a ser una fuente, ¿qué voy a hacer con esa fuente? Voy a recomprar acciones de otros socios, voy a pagar dividendos, ¿sí? Entonces miren que ese estado financiero, que es un estado de fuentes y usos, o que también se conoce como EFAF, es el que me va a permitir a mí tener una diversidad de fuentes y una diversidad de aplicaciones, que en últimas, ¿en qué me van a ayudar? En utilizar una serie de recursos para medir la gestión gerencial, ¿sí? Y esa gestión gerencial se va a ir en a qué recursos acudió para tener la liquidez necesaria y en qué recursos aplicó esa liquidez que tenía o ese efectivo que tenía para poder operar el negocio. En últimas, ¿cómo mido yo la gestión del gerente? ¿Listo? Vamos hasta ahí, vamos claros. Sí, profe. Ok. El flujo de efectivo, o sea, la caja de la empresa, hay que diferenciar entre flujo de efectivo y flujo de caja. ¿Listo? El flujo de efectivo es un estado financiero oficial. ¿Qué me va a medir el flujo de efectivo? Me va a medir qué dinero me entra, qué dinero me sale. ¿Sí? Hay un enfoque dentro de ese flujo de efectivo que es directo. Ahora, los flujos de caja se utilizan más para proyecciones y se utilizan más como un estado financiero especial. Sí, recuerden que hay estados financieros de propósito general y de propósito especial. Propósito general, el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio y el estado de cambio en la situación financiera. Por ejemplo, el EFAP que les acabé de explicar. Un flujo de caja es más un estado financiero de propósito especial. Yo elaboro un flujo de caja de un inversionista o de un negocio para hacer proyecciones, ¿sí? Y en esas proyecciones, esos flujos de caja los traigo a valor presente neto a ver si la operación, si es viable o no es viable. Eso lo vamos a ver por allá creo que en la cuarta unidad. Entonces, ese flujo de efectivo, que es un enfoque, yo puedo tener un flujo de efectivo directo o indirecto, ¿sí? El flujo de caja directo es el que me va a medir. Tengo un saldo inicial de caja, ¿a eso qué le va a sumar? Todas las entradas de efectivo que tenga durante el periodo por las diversas operaciones que yo haga en el negocio. Las entradas de efectivo porque me pagaron los créditos, las entradas de efectivo porque me pagaron cosas que yo comercializo en el negocio, o por la cartera, o porque vendí de contado. ¿Y qué lo voy a restar? Las salidas de efectivo, el pago de las obligaciones, el pago a los proveedores, el pago de la nómina, el pago de la seguridad social, o sea, todas las salidas de efectivo que hice durante un periodo contable determinado. Cuando hago esa resta, ¿qué voy a obtener? El saldo final de efectivo. ¿Listo? Entonces, eso es un método directo. ¿Listo? Ahora, en las entradas que va a tener en cuenta lo que les decía ahora. Sí, si yo mira, de las entradas están todos los ingresos por tesorería, por ventas, por inversiones, por otros ingresos, por conceptos que generen recursos, por inversiones temporales que yo tenga en los bancos. Tengo excedentes de liquidez, entonces abro CDTs en los bancos, mientras que lo utilizo en capital de trabajo. La plata que haya en cajas menores que tenga que reintegrar a la caja general. Todo eso es plata que me puede ingresar. Entonces, miren que la voy a registrar como ingresos de efectivo, entonces ventas de contado, recaudo de la cartera, liquidaciones de inversiones, tenía un CDT por allá, se me venció, fui, reclamé la plata y me entró nuevamente en efectivo a la compañía. Entonces, eso es que una entrada. Listo. Destinos de las entradas. ¿En qué voy a destinar todas esas entradas de efectivo? Pagar la nómina, lo que les decía ahora, pagar impuestos, el pago del servicio de la deuda, o sea, abonar capital y pagar intereses, ¿sí? Pagar el resto de la operación del negocio. Todas esas que son salidas de efectivo, ¿sí? Entre entradas y salidas. Entonces, sumo todas las entradas, sumo todas las salidas, resto todas las entradas, todas las salidas y voy a obtener el saldo de efectivo al final de un periodo determinado, ¿sí? Por lo general yo puedo hacer eso
en periodos mensuales y al final del año presento un consolidado diciendo en el año obtuvimos tanto de ingreso en efectivo y las salidas de efectivo fueron tales, ¿sí? Muy bien. El flujo de caja libre, ¿sí? El flujo de caja libre, entonces ya a nivel financiero lo vamos a mirar desde el EBITDA, ¿sí? Restándole los impuestos y la variación en el capital de trabajo neto operativo. O sea, ¿aumentó o se disminuyó? ¿Sí? ¿Y cuánto necesito yo reponer de ese capital? Entonces, ahí voy a tener en la parte superior los acreedores financieros y en la parte de abajo con ese flujo de caja libre es que yo ya tomo decisiones, entre ellas, cuánto le pago a los accionistas en dividendos. ¿Sí? Esto es una forma en que yo puedo medir para valorar los negocios. ¿Cómo valoro yo un negocio? A mayor capacidad tenga ese negocio a través de sus activos de generar flujo de caja libre, mayor capacidad va a tener el negocio de que los inversionistas lo vean como una buena inversión. O sea, una empresa, cuando yo la voy a valorar a través de los flujos de caja, la mayoría de los inversionistas van a mirar es qué tan fácil se pueden reproducir esos flujos de caja a perpetuidad, porque esos flujos de caja son los recursos que el negocio genera y que precisamente que quedan en libertad. ¿Para qué? Para atender el servicio a la deuda, para repartir dividendos, ¿sí? Entonces miren que ahí este flujo de caja libre va a tener dos situaciones: atender las acreencias del negocio y pagarle a los accionistas, ¿sí? Entonces ahí podemos ver nosotros que el flujo de caja es muy importante porque me va a permitir dinamizar muchas situaciones del negocio como tal, ¿sí? Entre ellas siempre recuerden el hecho pues de poder atender esas 5 situaciones: reponer capital de trabajo, reponer activos fijos, atender la deuda, pagar impuestos y pagar los dividendos a los socios. ¿Listo? Ya acá pues vemos cada transacción que se describe a continuación y que se marca con una X, los dos estados financieros que afecta o mueve la transacción, ¿sí? Venta de contado, flujo de efectivo, y va a generar ingresos en el estado de resultados. Ventas a crédito, se va a reflejar solamente en el estado de resultados y en el estado de situación financiera, pero no en el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque las ventas a crédito se causan, pero no se pagan inmediatamente. Se van a pagar es de acuerdo a los plazos que yo pacte con mi deudor, ¿sí? Entonces ahí yo no lo voy a reflejar directamente en el flujo de efectivo, sino que la cartera, ventas a crédito, entonces, las ventas se hacen ventas de contado, ventas a crédito, total ventas, ¿sí? Y la cartera, lo que yo venda a crédito, lo voy a registrar en el balance general o en el estado de situación financiera. Listo. El recaudo de la cartera. Cuando ya me pagan la cartera, las ventas a crédito, sí es una relación en el flujo de efectivo, ¿sí? Y se me va a ver reflejado en el estado de situación financiera, en la caja, ¿sí? Y en un menor valor de la cartera porque me la empiezan a pagar. Profe, y Hola, qué pena la interrupción. tranquila. Porque en este recaudo de cartera, qué pena el ruido, ya no se ve reflejado en el estado de resultados, sino en el estado de la situación financiera. Porque ya no la tengo como una venta a crédito, ¿sí? Sino que estoy recaudando la cartera de lo que yo vendí a crédito. Recuerden que en el estado de resultados yo voy a registrar en lo que vendo de contado y a crédito, ¿sí? Porque si la registro nuevamente en el estado de resultados, le estaría registrando 2 veces, como crédito y como contado. ¿Qué quiere decir? Recuerden la partida doble. ¿Cuándo es débito y cuándo es crédito? ¿Cierto? Entonces, un activo es débito cuando crece o nace y es crédito cuando muere o disminuye, ¿sí? Y el ingreso y el gasto operan al contrario. Es crédito cuando nace o cuando crece y es débito cuando desaparece, ¿sí? Entonces, miren, cuando esta venta a crédito yo la hago, cuando yo esta venta a crédito la hago, entonces va a estar en el estado de resultados como una venta a crédito, ¿sí? Mire que la venta de contado también está en el estado de resultados como una venta de contado. Y miren que esta venta a crédito, la venta de contado yo no la registro en el estado de situación financiera,
¿sí? La venta de contado. Pero la venta a crédito sí. ¿Por qué? Porque es un crecimiento de mi cartera, ¿sí? Mi cartera está creciendo. Cuando me pagan esa cartera, yo le hago recaudo a través del flujo de efectivo, ¿sí? Me va a entrar al flujo de efectivo. Pero en el recaudo de la cartera, ¿sí? ¿Dónde va a entrar esa plata? A la caja, al disponible, ¿sí? Porque me pagó la cartera. ¿Sí fui claro? Sí, señor. Ok. El pago de una cuenta por pagar la registro en el flujo de efectivo como una salida de efectivo, ¿sí? En el estado de resultados, ¿cómo la registro? Como un gasto, ¿sí? Como un gasto. Tiene un menor valor, ¿cierto? Tiene un menor valor. Ese pago de una cuenta por pagar en el estado de resultados la voy a colocar yo como un gasto y la coloco en el balance como una salida de la caja, ¿sí? Y como un menor valor en el pasivo. Ya el pasivo se me disminuye, tengo una cuenta por pagar menos porque hubo una salida de efectivo, ¿sí? La provisión del impuesto de renta en el estado de resultados, en el estado de situación financiera, si yo la vengo solamente provisionando y todavía no he hecho el pago. Cuando yo haga el pago de este impuesto de renta, que ya deja de ser una provisión y se convierte en un gasto, ahí sí lo aplico en el flujo de efectivo, como una salida, ¿sí? El pago de dividendos en el flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque estoy pagando, es una salida de efectivo, ¿sí? Y en el estado de situación financiera, porque los dividendos lo van a salir, ¿sí? El pago de dividendos. Y el pago de un crédito. El pago de un crédito a mí me va a disminuir el pasivo en el estado de situación financiera y el flujo de efectivo lo voy a marcar como una salida, ¿ok? Entonces ahí estaríamos mirando pues cómo describiríamos cada transacción si se pudiera dar en los estados financieros que presentamos. ¿Listo? ¿Claros ahí? Muy Sí, bien. profe. Acá cuando vamos a hablar del capital de trabajo neto operativo de un negocio y qué impacto tiene en el flujo de efectivo, lo tenemos que mirar desde aspectos claves, ¿sí? Primero, comprender el concepto, ¿sí? Entonces diríamos que uno de los aspectos claves para que el efectivo o la caja fluya en un negocio siempre se va a dar principalmente de la forma que nosotros logremos optimizar el capital de trabajo neto operativo. ¿Qué es el capital de trabajo neto operativo? Las cuentas por cobrar clientes, más los inventarios, menos las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Si nosotros optimizamos eso a través del ciclo operacional, ¿sí? Y del ciclo de caja, yo quedo de pretender en el ciclo de caja, en la planeación financiera, que a mí primero me paguen la cartera, que yo logre convertir en el menor tiempo posible los inventarios, que esos inventarios se vuelvan producto terminado, que ese producto terminado se vuelva cartera, que yo recaude la cartera primero y que después yo Pagar. le pague a los proveedores, ¿cierto? Porque ahí está como el meollo del negocio, el yo poder primero recuperar y de ahí pago para volver a emprender el ciclo, ¿sí? Que eso es lo que se llama el sistema de circulación de fondos del negocio, ¿sí? Sigamos a buscar una gráfica que nos ayude a visualizar eso, ¿sí? ¿Y, El ciclo, y qué pasa, por ejemplo, profe, qué pena? tranquila. Digamos que se acaba el capital de inversión, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese momento no hay flujo de caja. Solo tenemos mucha cartera por cobrar, mucha cuenta por cobrar. En este caso, ¿qué se hace? O sea, es cuando se acude a los préstamos ante los, digamos, las alianzas que se tengan o se deja la caja quieta. Ahí hay que tener varias cosas presentes de lo que usted manifiesta y es el negocio como negocio, cuando nosotros lo planeamos financieramente y cuando está en operación, lo que debemos pretender es que el negocio sea capaz de autogenerar el capital de trabajo operativo. ¿El capital de trabajo operativo cuál es? Las cuentas por cobrar clientes y los inventarios. O sea, que esos recursos puedan fluir desde el flujo de caja del negocio, ¿cierto?
igual que la reposición de los activos fijos. La porción que hay del capital de trabajo operacional y la reposición de activos fijos se sacan del flujo de caja. Ese flujo de caja, ¿de quién es? De los accionistas, pero los accionistas no lo pueden tocar. ¿Sí? No lo pueden tocar, no lo pueden hacer de ellos. ¿El por qué? Porque el día que lo hagan de ellos, el negocio de quiebra, ¿cierto? Si yo todo peso que llega me lo echo al bolsillo, se lo entrego a los socios vía dividendos, pues el negocio nunca va a tener la capacidad de generar capital de trabajo. Entonces nunca va a reponer los inventarios y nunca la cartera va a fluir, ¿sí? Entonces el capital de trabajo operativo es esencial. Y la empresa siempre tiene que ser autogeneradora de los recursos para reponer el capital de trabajo operativo, ¿sí? Siempre va a depender de eso. Ahora, si yo tengo esos problemas estructurales que mi empresa no genera el capital de trabajo operacional suficiente para reponer activos fijos y para reponer el capital de trabajo, entonces hay dos situaciones. Esos son problemas de estructura. Entonces yo tengo que empezar a estudiar mi estructura. Si es que tengo problemas frente a las políticas de crédito que no las tengo bien estructuradas, entonces las tengo que cambiar. O tengo problemas de cobranza, no tengo el personal idóneo. O estoy asumiendo muchos riesgos y no contemplo la cartera como el activo más importante de mi compañía. Eso me va a conllevar a que cometa muchos errores y a que no genere la liquidez suficiente y que mi flujo de efectivo siempre esté más afectado por salidas que por entradas. Entonces voy a operar a déficit y ahí es cuando yo me quedo sin capital de trabajo porque tengo una mala administración de mi capital de trabajo, ¿sí? Y entonces ante eso, el camino es cuando yo me financio a través de mi capital de trabajo porque mi negocio lo produce, entonces yo me puedo apalancar operacionalmente hablando, ¿sí? Pero cuando no sucede así porque lo administro mal, o sea, no cobro la cartera como es, no tengo el personal idóneo, compro más de lo que necesito, me mantengo estoqueado en inventarios, entonces ese inventario no me rota, no se me vuelve cartera, no lo vuelvo recursos. Entonces yo ahí ya tengo problemas de capital de trabajo. Entonces tengo que hacer una de las soluciones, renovar la estructura, mirar dónde está la falla y eso. Ahora, yo también puedo tener insuficiencia de capital de trabajo ante una demanda inesperada de mi producto, de mi servicio en mi negocio. Entonces necesito capital de trabajo, porque mientras me pagan la cartera, mientras que el sistema de circulación de fondos circula adecuadamente, valga la redundancia, entonces yo necesito capital de trabajo. ¿A qué acudo? Al apalancamiento financiero. Entonces le puedo decir a los socios, necesito fuente de recursos, capitalicen el negocio. Los socios me dicen, no, ahora no hay cómo. Entonces tengo que ir a decirle al banco, présteme plata. O le digo a los proveedores, súrtame en materia prima. ¿Ok? Entonces ahí tengo que empezar a buscar el equilibrio, tengo que empezar a dinamizar el negocio como tal. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor, muchas Ok. gracias. Muy bien. El ciclo operacional de un negocio va a depender fuertemente del entorno y de la industria en el que se mueva, ¿sí? Por ejemplo, los negocios de retail tienen días de capital de trabajo operativo negativo versus negocios manufactureros con capital de trabajo neto operativo positivo. ¿Por qué? Porque tienen mucho inventario y cobran a crédito entre 30 y 60 días. Por ejemplo, las comercializadoras o las grandes empresas manufactureras mantienen stock de inventarios muy altos, tienen cartera por cobrar y entonces mientras lo rotan van a tener un capital de trabajo operativo muy alto y tienen pendiente pagarle a los proveedores de bienes y servicios, entonces siempre les va a dar una porción alta. Ese capital de trabajo neto operativo en últimas, ¿qué termina siendo? Esos son los recursos que yo debo de invertir para financiar la operación, ¿sí? Es decir, del flujo de caja que yo tengo, que a mí a ver, para que no se vayan a enredar y me puedan entender bien el concepto. El capital de trabajo operativo que yo requiero, hay tres conceptos, qué pena, yo vuelvo y me ubico para que no se me vayan a confundir. Capital de trabajo es lo que se dice que se llama activos corrientes menos pasivos corrientes.
Definir el capital de trabajo únicamente desde ese concepto, desde esa figura, activos corrientes menos pasivos corrientes, financieramente se dice que eso es un error. ¿El por qué? Porque para mi capital de trabajo yo ahí estaría involucrando todos los activos corrientes y todos los pasivos corrientes y no necesariamente todos ellos hacen parte de la operación, directamente hablando, ¿cierto? Entonces, lo ideal en capital de trabajo es hablar del capital de trabajo operativo. ¿Y el capital de trabajo operativo qué son? La cartera más los inventarios, ¿sí? Pero cuando ya hablo de capital de trabajo neto operativo, a ese capital operativo, cartera más inventarios, ¿qué le voy a restar? Las cuentas por pagar de proveedores de bienes y servicios. Ese capital de trabajo neto operativo, ¿qué van a hacer? Va a ser la porción que yo requiero sacar de ese flujo de caja para poder reponer mi capital de trabajo, ¿cierto? Entonces, lo que veíamos en la diapositiva anterior, entre mayor sea, yo puedo tener un capital de trabajo operativo muy alto. ¿Por qué? Porque es una empresa manufacturera, entonces va a tener muchos inventarios de materia prima, de producto terminado, de producto en proceso. Tengo la cartera creciendo, entonces, frente a lo que le tengo que pagar a los proveedores, de pronto me van a dar un capital de trabajo neto operativo muy alto. Entonces yo siempre tengo que pensar es ese capital de trabajo de un negocio, ¿sí? Son los recursos que yo voy a requerir invertir dentro de la operación, ¿sí? Y lo que yo requiero dentro de la operación es tener inventarios, si soy una empresa comercial o manufacturera, mantener la caja circulante y viva y creciendo. Entonces ahí voy a necesitar esa porción de recursos que de dónde la voy a extraer del flujo de caja. Entonces cuando uno le dicen de este negocio, entonces ¿cuál sería pues el capital de trabajo que necesito? Voy y lo calculo sacando el capital de trabajo neto operativo y eso sería lo que yo requeriría para operar el negocio. Ahora bien, entre mayor eficiencia tenga yo en el uso de mis recursos, ¿sí? Es decir, entre menos necesite para operar y mayor margen me quede para funcionar, mayor crecimiento del capital de trabajo neto operativo, ¿sí? O sea, debe de tener el menor crecimiento. ¿Y eso qué va a permitir? Un mayor volumen o un mayor incremento en las ventas. Entre yo más eficiente sea en el uso de ese capital de trabajo y en su consecución y en su gestión, menor disponibilidad voy a requerir yo del flujo de caja para la utilización de capital de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a quedar una mayor disposición del flujo de caja para tomar otras decisiones. Entre ellas, crecer. Entre ellas, pagarle dividendo a los socios. ¿Sí? Entre ellas, pagar las deudas, ¿sí? Va a poder recapitalizar la empresa, hacer reservas voluntarias para fortalecer el patrimonio, ¿sí? Puedo tomar mayores decisiones. ¿Por qué? Porque va a tener un mayor flujo de caja disponible para la toma de decisiones. ¿Soy claro ahí, muchachos? Sí, sí, profe. Ok, muy bien. Hay diferentes fórmulas pues para calcular diferentes indicadores al momento que yo requiera extender un mayor nivel de liquidez a través del flujo de efectivo, que son los días que yo voy a rotar la cartera, los días que voy a rotar el inventario, los días que yo voy a rotar las cuentas por pagar, qué productividad tiene el capital de trabajo neto operativo. Eso simplemente cojo esa productividad de capital de trabajo neto operativo y lo divido en el volumen de ventas, ¿sí? Y esa variación de ese capital de trabajo neto operativo lo voy a comparar año final menos año inicial y ahí me va a dar cómo ha variado de un año a otro, si he necesitado más o he necesitado menos porción de capital de trabajo para mi operación. Entre menos necesite, mayor percepción de valor va a tener la compañía. ¿Por qué? Porque van a quedar disponibles un mayor volumen de recursos para tomar decisiones. ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien.
Ejemplos pues, de mirar el capital de trabajo, entonces capital de trabajo positivo, capital de trabajo negativo. Por ejemplo, en cartera tengo 90 días, miren que acá tengo solo 2 días, tengo inventario 45 días y proveedores 60 días. Ciclo de días de capital de trabajo neto operativo, 13 días. Aquí que estoy midiendo el ciclo de caja. Aquí que estoy midiendo el ciclo de caja. Miren que acá tengo ciclos de días del capital de trabajo neto operativo, 130 días. O sea que yo tengo 130 días para poder lograr, para poder disponer de capital de trabajo. Yo aquí no tengo la disposición de capital de trabajo neto operativo. O sea, aquí quedo pues como cortico en capital de trabajo. ¿Listo? Porque me da negativo. La construcción del modelo de planeación de corto plazo. Pues siempre se va a necesitar estructurar para construir pues, modelos financieros a través de los estados financieros, ¿sí? Siempre hay que entender que esta parte de este indicador del capital de trabajo neto operativo es poder entender en qué negocio estoy, ¿sí? Poder construir una tabla de amortización de crédito, saber manejar los impuestos de renta y otros, qué efecto tienen las utilidades o las pérdidas en el patrimonio de los accionistas. Cada vez que yo tengo una pérdida, ¿eso qué va a significar? Que me estoy gastando la mía, ¿sí? O sea, se está cayendo el patrimonio de la empresa. Y recuerden que cuando el patrimonio de la empresa se ha afectado en más de un 50% negativamente, ya voy teniendo causal de liquidación, ¿sí? Yo tengo que saber construir cómo me va a afectar a mí la deuda que yo voy a tomar. O sea, tengo que saber elaborar un plan de amortización de un crédito. Entonces tengo que ir marcando una serie de situaciones como herramientas de trabajo que me permitan a mí la consecución de una planeación adecuada de cómo voy yo a atender mis deudas y mis acreencias para saber cuánto van a ser mis salidas de dinero en el mes o la proyección que yo pueda hacer en el año, ¿sí? Igual tengo que proyectar cómo se me va a mover la caja frente a los ingresos para poder analizar dentro de esa planeación si sí voy a contar presupuestalmente con los ingresos suficientes para atender toda la operación del negocio como tal. ¿Estamos claros? Sí, profe. Muy bien. Ya acá en esta parte, las buenas prácticas pues que se deben de tener al momento de construir un modelo financiero es poder, por ejemplo, uno como persona natural debe mantener pues claro como que de dónde va a generar ingresos y qué gastos tiene que atender, cuáles son sus gastos fijos, pero también tiene que analizar cuáles son sus gastos extras que de pronto se le están convirtiendo en gastos permanentes, pero que no son fijos, ¿sí? Que uno les termina dando como esa característica de fijos, pero es por error. Igual sucede en las empresas. Yo tengo que elaborar mi plan financiero y construir el modelo adecuado en el corto plazo para yo ver qué dinero en realidad me entra, pero también poder descubrir cuáles gastos están afectando esa relación positiva en que sean más los ingresos que los gastos. De igual manera, tengo que saber pues utilizar como mínimo tener unas condiciones básicas pues, de manejar Excel. Muchachos, en mi canal de YouTube hay un curso básico de Excel por si alguien, para que no paguen en la calle para hacer eso, pues ahí en mi canal encuentran un curso básico de Excel, son como 10 o 12 lecciones o un poquito más y son muy básicas, que ustedes como administradores financieros o como administradores o como negociadores, mínimo pues tener un Excel básico, eso es esencial. Y ustedes ahí en ese canal tienen un cursito básico de cómo desarrollar funciones financieras, de cómo utilizar bien una tabla, de cómo crear una tabla, de cómo ponerle a conversar una columna con otra, ¿sí? Entonces en esos, cómo poner un otro sí, cómo poner un condicional, esas cositas son de suma importancia que un administrador financiero o que una persona que esté en el tema financiero. Muchachos, hoy día eso es cultura general. ¿Listo? Entonces, un profesional que no sepa como mínimo
entrar en esos lugares, muchachos, ahí estamos fallando en una competencia que debemos de tener full, ¿sí? Muy bien. Dentro de esa planeación financiera en el manejo del efectivo, entonces lo que les decía anteriormente es como lograr construir un presupuesto que a la larga me muestre cómo me va a ingresar el dinero y cómo me va a salir, ¿sí? Entonces, es claro, para crear esas proyecciones, yo tener muy presente cuáles han sido los históricos, o sea, cómo ha sido mi pasado. Y con base en ese pasado, yo con esa historia voy a construir o voy a proyectar un futuro. Entonces, es histórico con crecimientos esperados, da una estrategia. Por ejemplo, en estos tiempos difíciles, hombre, como mínimo tengo que crecer la inflación, ¿sí? Como mínimo, ¿sí? Debo de tener un consenso pues en el mercado frente al crecimiento que se espera para el próximo año, de acuerdo a los ciclos económicos que estemos viviendo. Entonces, se dice que el crecimiento económico para este año va a oscilar por ahí entre el 7, entre el 6 y el 7, pero para el año entrante va a oscilar entre el 2 y el 3, ¿sí? Entonces hay que ir mirando esas situaciones cómo se van dando, cómo son las operaciones de exportaciones, cómo son las operaciones pues para atraer capital, cómo va a ser el crecimiento de las inversiones puntuales en esas inversiones que yo haga, las líneas de negocio específicas que yo voy a atacar van a ser cuáles y qué generación de ingresos voy a tener como tal, ¿sí? También tener muy presente las partidas de costos y de gastos que se puedan proyectar, dada la histórica y las metas que yo me proponga cada año. ¿Qué descuentos voy a hacer? ¿Qué productividad en la mano de obra voy a tener? ¿Qué gastos financieros voy a soportar? ¿Sí? Los gastos de personal, ¿cómo se van a ir? La logística del negocio para entregar las mercancías o para recibir las materias primas, qué costos van a tener frente a los fletes, qué tanto se viaja para capacitaciones, para hacer nuevos negocios, nuevos contactos. Entonces, ¿cómo son los gastos de viajes cuando se realizan? ¿Qué tengo que pagar en horas extras y en recargos nocturnos en producción, en comercialización? Tengan en cuenta pues ahora que subió el nuevo gobierno todo lo que van a hacer en cuanto al ajuste en los costos laborales. Entonces ya las empresas van a chistar y van a decir, no, pero nosotros no tenemos la capacidad de asumir esos costos, ¿cómo vamos a hacer con esos costos? ¿Cómo vamos a tener la capacidad de generar empleo? Entonces eso va a ser un choque pues frente a eso. Y los demás gastos que yo pueda tener y costos, mire que todo lo de arriba son costos, ¿sí? Y ya acá vienen una serie de gastos. Estos costos porque yo los puedo recuperar a través de la operación. Un costo yo lo recupero a través de la operación. Un gasto es que sí o sí, haya o no haya operación, tengo que cometer el gasto. ¿Listo? Muy bien. La proyección del servicio de la deuda, cómo están las tasas de interés, cómo voy a pagar, qué plazo me van a dar, qué tipo de amortización voy a escoger, una cuota variable, una cuota fija, voy a tener periodos de gracia, voy a poder hacer abonos extras. Y eso yo como gerente financiero, como gerente de la compañía, o como jefe financiero, ¿sí? Yo debo de saber utilizar esas herramientas para yo adelantarme antes de y hacer todas las proyecciones debidas. ¿Con base en qué? En las tasas de interés que estén fluctuando en ese momento, saber elaborar un plan de amortización, cómo va a impactar esa atención a la deuda de acuerdo a la periodicidad de pago en el flujo de efectivo que va a tener, o sea, las salidas de dinero que tanto van a aporrear ese flujo de efectivo. Entonces también tengo que aprender a desarrollar esas y aplicar esas herramientas que son necesarias pues para un gerente financiero. Listo, espérenme esto por acá. No me deja pasar. Muy bien. El ejemplo pues aquí muestra el ejemplo de amortización de un crédito, ¿sí? Si aquí nos lo muestran con capital, amortización constante a 2 años, donde los pagos son semestrales, ¿sí? Entonces el plazo de la deuda es a 4 años, tiene una tasa de interés mes vencido del 2%, ¿sí? El saldo inicial son 40 millones. Entonces,
voy a pagar, pago a capital 5 millones, intereses 5 millones 46, total de la cuota, sumo el pago de intereses y el abono a capital y me va a dar una cuota de 10 millones 046 497. De esos 40 millones de pesos que me prestaron, ¿cuánto aboné a capital? 5 millones. ¿Cuánto es el nuevo saldo para volver a pagar y aplicar los intereses? 35 millones. Sobre estos 35 millones me van a cobrar, ¿sí? Me van a cobrar el pago de intereses y el abono a capital. Como fue abono a capital con amortización constante, ¿qué quiere decir eso? Que la amortización a capital va a ser igual todos los periodos. Mire que va a abonar a capital 5 millones, ¿sí? Pero el pago de los intereses va a ser con base en ¿qué? En el saldo a capital. Entonces miren que como en la primera cuota, ¿sí? Debía 40 millones, entonces el pago de intereses, perdón, fue mayor. Pero ya en la segunda, como ya no debía 40, sino 35, el pago de intereses fue menor. ¿Listo? Entonces ya aquí al saldo de los 35, ya para el segundo semestre voy a descontar de estos 35 los 5 que aboné a capital. Quedé con un saldo a capital de ¿cuánto? De 30 millones de pesos. ¿Listo? Eso sería una forma pues de buscar o de demostrar una amortización. Ahora, el punto de equilibrio de un negocio. ¿Cuándo hay un punto de equilibrio? Cuando la generación de mis ingresos y llego a la utilidad operacional es capaz de cubrir los gastos en los cuales incurro para poder operar, ¿sí? Entonces, mire que si nosotros leemos acá esta definición de ese punto de equilibrio del negocio, ¿qué nos van a decir? Los empresarios siempre que van a requerir un nivel de ventas mínimo que los deje dormir tranquilos en cuanto al nivel de utilidad deseado. ¿Para qué? Porque tanto en lo conceptual como en la práctica, el punto de equilibrio viene a ser ¿qué? La definición financiera de la cantidad de unidades o valor de ventas que requiere la empresa hacer para poder cubrir todos los costos y los gastos que tiene el negocio a nivel operativo. Es decir, mi punto de equilibrio es poder lograr manifestar. Yo necesito vender 50.000 unidades para poder cubrir operacionalmente todos los gastos que genera el negocio en la operación. ¿Listo? Ya de ahí en adelante, si vendo más de ese punto de equilibrio, va a quedar una mayor utilidad. ¿Listo? Entonces aquí es cuando decimos que numéricamente es el nivel de ventas que permite que el EBITDA, pues el EBIT o la utilidad operativa sea igual a 0. Lo que yo logré vender va a ser igual ¿a qué? A la utilidad operacional, ¿cierto? Entonces, por eso me va a dar 0. Poder hallar ese punto de equilibrio de un negocio es muy importante para lograr comprender el mundo de los costos, ¿sí? Porque en eso de los costos es donde nosotros nos vamos a ver involucrados, pues, para lograr determinar qué requiero, ¿sí? Entonces aquí, para ver, pues, la diferencia entre costo y gasto, vamos a poner como esta especie de analogía. El costo. En un zapato, por ejemplo, es tangible la materia prima y detrás es entendible que hubo una mano de obra y una tecnología con unos costos asociados. Eso es un costo. El gasto, si no, entonces, ¿qué es gasto? O sea, si yo no cumplo esto, es decir, costo es que todo lo que yo utilicé para realizar este zapato, para poder lograrlo, la mano de obra, la tecnología que empleé para construir o hacer el zapato, más todos los otros utensilios, por llamarlo de alguna forma, que tuve en cuenta para desarrollar ese zapato, los voy a asociar como los costos para poderlo producir. Si no están dentro de ese rango, entonces es un gasto. Por ejemplo, ya la logística que yo preste para poder distribuir los zapatos, los gastos financieros, los impuestos, todo eso es un gasto porque en todo caso voy a tener que incurrir en eso, produzca o no produzca el zapato, venda o no venda el zapato, yo voy a tener que incurrir en esos costos. ¿Qué es lo que se espera? Que a costillas de estos dos, frente al volumen de zapatos que yo venda, trate de que yo genere unos ingresos futuros
que sean mayores que estos gastos para poder obtener utilidad como tal, ¿sí? ¿Para qué sirven los costos? Para planear el futuro, hacer correctivos en mejoras de indicadores, o sea, ejercer control, para tomar decisiones en cuanto a los precios de venta, en cuanto a la estructura de costo, si requiero hacer mayores inversiones o si necesito buscar apalancamiento financiero, ¿cierto? En esa toma de decisiones, cómo fijo el valor o cómo fijo el precio, si necesito diseñar nuevos productos, si requiero atacar nuevos segmentos, si necesito inventarios, ¿sí? Si de pronto necesito comprar más materia prima para tener más producto en proceso, ampliar la planta de producción, contar con mayor producto terminado y eso me permita hacer mayores ventas, tener una mejor planeación, una mejor valoración y un mejor flujo de caja. Eso me va a permitir igual manera poder crecer el negocio, pero tengo que controlar, ejecutar bien mis procesos, tener un buen plan de acción financiero, un buen plan de acción operacional. Recuerden, lo que no se controla no se mide, lo que no se mide se pierde, ¿sí? Esas son reglas pues que mantienen los auditores. Diferencias entre costos fijos y costos variables, ¿sí? Entonces, dentro de esos costos fijos, se dice que a través pues de que la empresa va a tener que incurrir en ellos sí o sí, ¿sí? A pesar de que la empresa opere a media marcha o no lo haga, siempre va a tener que incurrir en ese costo, sí o sí. Y los costos variables o los gastos variables son los que la empresa en su operación los puede aumentar o los puede disminuir, ¿sí? Y muchas veces eso va a coincidir con el nivel que se tenga en ese momento en el mercado o de la situación macroeconómica que se esté viviendo. Entonces, si yo tengo una alta producción, lo más seguro es que esos costos me van a crecer. Pero si la producción me baja, lo más seguro es que esos costos van a disminuir. ¿Listo? Entonces ahí va a tener igual entre esos costos fijos y esos costos variables, cuando los sumo, voy a obtener el total de costos de producción. Si no entienden algo, levantan la mano, muchachos. Listo. Igual utilizar las economías de escala me va a llevar a hacer a tener una mayor eficiencia en la generación de esos costos, ¿sí? Esas economías de escala nacen de esa relación. Son, entre más aproveche yo la capacidad instalada que tengo en una menor escala de costos, eso me va a producir un mayor efecto en la rentabilidad que yo obtenga de mi negocio, ¿cierto? El yo poder hacer una aplicación adecuada entre los costos variables y los costos fijos para que así yo aproveche de una mejor forma la capacidad instalada que tengo. Mixtos y entre los costos mixtos y escalonados. Los mixtos tienen una composición entre fijos y variables a la vez, ¿sí? O sea, esos son los que se denominan costos mixtos, que yo los puedo combinar entre fijos y variables. Y los escalonados es que yo los puedo aumentar o los puedo disminuir de acuerdo a la producción o a las ventas que se estén dando. O sea, el uso de ellos va a ser proporcional a la situación que se presenta, ¿sí? Un enfoque inicial sobre algunos ejemplos a nivel empresarial. Costos fijos. Los del personal pueden ser fijos y variables. Los servicios, o sea, los servicios van a ser variables. Los intereses van a ser variables, van a depender del tamaño de la deuda. Las depreciaciones van a ser fijas. Usted siempre que tenga activos va a tener depreciaciones. Los arrendamientos es un costo fijo. Los mantenimientos, los gastos de viaje, los gastos legales, los seguros, las afiliaciones. Pero los gastos de viajes pueden ser fijos y variables. No siempre se va a viajar, pero siempre puede haber una constante, ¿sí? Los seguros, van a haber unos que son fijos y otros que van a variar.
Entonces ahí esa clasificación entre fijos y variables también va a depender mucho del tipo de negocio, del tipo de empresa, de lo que yo desarrolle, de las actividades que yo lleve a cabo. Vamos a ver, esto se nos baja mucho. Muy bien. El estado de resultados por costeo variable. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? ¿Cómo desprenderíamos ese estado de resultados? ¿Cómo lo planearía yo? A través de las ventas brutas, que le voy a restar los costos variables, lo que tengo en materia prima, en mano de obra, ¿sí? Le va a restar los gastos variables, los descuentos comerciales que yo haga. Si yo vendo mucho o muchas veces utilizo esa estrategia que para vender hago un descuento comercial por número de unidades que venda, le voy a hacer un descuento de tanto, ¿sí? ¿Cómo van a ser mis fletes logísticos? También van a depender de la cantidad de ventas que haga. Entonces eso puede variar de un periodo a otro. Entonces por eso se consideran gastos variables. Las garantías que ofrezca, las comisiones, la publicidad, todo va a depender de unas metas y de unos objetivos establecidos. Entonces por eso se consideran variables. ¿Eso qué me va a dar? Una utilidad marginal. ¿A eso qué le va a restar? Los gastos de administración que sean fijos. ¿Qué le va a restar? Los gastos de venta fijos más los costos indirectos de fabricación fijos. ¿Eso qué me va a dar igual? La utilidad operacional. Eso sería un estado de resultados por costeo variable, ¿sí? Este enfoque es muy relevante para generar buena información, ¿sí? Para la toma de decisiones, la fijación de precios, los descuentos y las promociones. El yo poder comprender la naturaleza de estos costos, eso va a ser lo más importante para ocupar, ¿sí? O para establecer la capacidad productiva y lograr ser suficientemente competitivos en el mercado. Si yo sé cuáles son mis costos fijos y mis costos variables, yo voy a ser altamente competitivo. Pero si yo ni siquiera sé qué hay variable y qué hay fijo, va a ser muy difícil para mí armar una planeación, ¿sí? Desde los costos para determinar cuál es mi utilidad operacional. El punto de equilibrio en unidades. Entonces, nivel de ventas que permite cubrir. ¿Qué es el punto de equilibrio? El punto de ventas que yo requiero para cubrir los costos y los gastos, tanto fijos como variables. ¿Cuántas unidades necesito vender para que operacionalmente cubra todos los gastos? ¿Sí? Entonces, voy a poner en el numerador los costos fijos y en el denominador el precio unitario menos los costos y gastos variables unitarios. Y el punto de equilibrio en pesos lo voy a obtener en el numerador con los costos fijos y en el denominador con 1 menos los costos y los gastos variables dividido el precio unitario. ¿Qué desventaja presenta ese análisis? Que es difícil replicar en compañías multiproducto, o sea, que tienen muchos segmentos, ¿sí? Porque cada uno de ellos tiene un costeo distinto, entonces aplicarlo a todos a veces se hace demasiado complejo y le sacan mucho el cuerpo para poderlo desarrollar, ¿sí? El punto de equilibrio en unidades, pues ahí lo que se busca es como tener el umbral, cuál sería como el techo de utilidad que lograríamos de manera positiva una vez se logren cubrir todos sus costos y sus gastos fijos, ¿sí? Todo lo que quede por encima de ese cubrimiento, ¿sí? O de ese punto de equilibrio va a contribuir, ¿sí? A que el margen sea mayor, a que marginen de una mejor forma, ¿sí? Entonces ahí va a ir mejor el nivel de la utilidad. ¿Listo? Esa planeación financiera es la que yo debo tratar de desarrollar para lograr una efectividad buena utilizando de manera adecuada mi capital de trabajo operativo y esto me permita tener flujos de efectivo positivos, o sea, que mayores sean los ingresos que las salidas de efectivo. ¿Listo? Vamos a parar aquí el compartir. Vamos a mirar al fin cuántos llegaron hoy. Llegaron 2, 4, 6, 11, 16, 20. Siempre nos faltaron como 2 o 3. Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos.
O diría, no, ahí está Eric, está, sí, muchachos, dejémoslo. O como hoy que usan tanto, pues, muchachos y muchachas. Fuimos claros, dudas, inquietudes. Vamos súper bien, profe. Súper bien, profe. Ok, muy bien. Ahora sí Para, cuéntenos los comunicados. ¿Qué nos va a poner? ya viene lo, no, fácil, 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 fácil. Las actividades conmigo, o sea, yo lo que pretendo siempre es que aprendan. El ganar es una consecuencia del entender, ¿sí? Entonces, ahí desde que entendamos, leamos, preguntemos, aclaremos, la consecuencia de eso va a ser ganar, ¿sí? Por aquí me estaban pidiendo ahorita, alguien me estaba pidiendo que el subir nuevamente la actividad, ¿cierto? No, pero más bien entonces sí, la persona que me pidió ese favor de subir la actividad porque le quedó faltando algo por factor de que no entendió algo, esa persona me la puede mandar al correo porque no me toca hacer una vuelta aquí más grande en la actividad, pues editar y ponerle una restricción para que no todos puedan entrar y pueda entrar otro. Y si la abro del todo, entonces de pronto tengo que modificar el número de archivos que se permiten subir. Entonces ahí me toca pues hacer una vuelta mayor. Pero muchachos, por la nota no se preocupen, preocúpense más bien de atender la retroalimentación, aclarar las dudas que tengan, porque con eso van a lograr entender más y mejor. ¿Listo? Entonces, en la unidad 2 que tenemos dos cuestionarios muy sencillos. Uno vale el 10 y el otro vale el 8. De todo lo que hablamos hoy, de lo que hay en la unidad 2. ¿Sí? Ejemplos de presupuesto, de flujos de caja, de valoración de negocios, a través de flujos de caja de valor presente neto, pues ahí en el canal mío de YouTube. Pero estos dos están enfocados más en la parte conceptual, que entendamos cómo es la aplicación de ese ingreso de efectivo y de esa salida de efectivo. ¿Estamos claros? Entonces son dos cuestionarios, cierran el próximo domingo, tengan en cuenta que son temporizados. El cuestionario, por ejemplo, uno tiene una duración de 15 minutos, abrió el pasado lunes, o sea, ayer, cierra el próximo domingo 14 de agosto. Ustedes escogen el día en que lo aplican, tengan en cuenta que esto es cronometrado, o sea que usted va a tener desde que le dé clic al cuestionario, ya ahí mismo le empiezan a contar los 15 minutos. Ustedes tengan el material a la mano, son preguntas muy sencillas, cortas, selección múltiple con única respuesta o selección múltiple con múltiple respuesta o preguntas de falso y verdadero. Listo. Entonces no es nada del otro mundo, ¿sí? Pero tengan en cuenta el tiempo en que se cierra la actividad para que no vayan a tener inconvenientes, ¿ok? Ay, ¿esto por qué no me cargó las actividades? Se quedó ahí pensando aquí. Listo. Y el otro, y el otro cuestionario creo que también se los dejo 15 minutos, también está abierto desde el 8 hasta el 14. Usted escoge la hora, el día y recuerde que cuando le da clic tiene 15 minutos. ¿Qué debe tener presente, muchachos? Leer, pueden mirar el video nuevamente, tener el computador si es un portátil, fíjense que esté cargado, verifiquen la conexión a internet, estén en un lugar tan tranquilo para que puedan leer y tomar la decisión sobre la opción que ustedes consideran es la que creen que encaja en lo que le están preguntando y listo. Y leer bien, lean bien la pregunta, que muchas veces leen de corrido y responden a la carrera sin comprender lo leído, sin mirar cómo está expresada la frase o la pregunta y creen que es una cosa cuando les están afirmando lo contrario y no se dieron cuenta por no leer bien. ¿Ok? En todo caso, les voy haciendo recordatorios, les voy diciendo cómo van ahí, qué deben de tener presente y yo les publico el video de la actividad, bien sea ahora más tarde o si no el día de mañana. ¿Listo? Listo, Muchachos, profe. Perfecto, profe. ¿todo claro?
Sí, profe, Sí, profe, demasiado. muchas gracias. Listo, gracias. muchachos. Entonces nos vemos el próximo martes a las 8, ¿listo? Un abrazo. profe. Listo, Gracias, profe, profe. gracias. Gracias. Listo, Profe, feliz resto de semana. todo. Feliz noche. Claro, Feliz gracias a noche. ustedes por venir. Un Hasta abrazo. luego. Listo, chao. Gracias, Profe, qué profe. pena, le pregunto, ¿a Dime. qué correo se lo puedo enviar o por qué medio se lo hago Luis, llegar? luis.arango50@esumer.edu.co. Listo, muchas gracias. Listo. Feliz noche. Profe, Bueno, yo que pues, me equivoqué en el capital. También. autorizado. Ah, no, Sí. tranquila. No, es que yo esas equivocaciones las tengo en cuenta, pero ella es porque no lo pudo subir en el momento que era. Y le va a permitir que lo suba. Pero tranquila, no te preocupes por la nota que hay en... Igual yo le dejé la observación, profe, ahí. Ah, Entonces ya excelente. sabe que el que encuentre soy yo. Ah, Con esa observación fui yo. ok, listo. Gracias, profe, que Bueno, estés muy pues, bien. que Hasta estén muy luego. bien. Hasta la próxima. Chao.